Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre ya a partir pues de esta hora le damos la bienvenida, la entrada a nuestro invitado de la noche, y como anunciamos vamos a conversar con don Matt Puig, presidente de Alianza por la Democracia, una persona que se ha mantenido en los últimos años muy atento y sobre todo defendiendo los intereses de los partidos de la oposición, de ese gran bloque opositor, y gracias a él por permitirnos, por llegar, por estar aquí en este espacio y compartir con nosotros. Buenas noches, don Matt Puig. Buenas noches, Giovanni, buenas noches, Johnny, y buenas noches a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Qué bueno. Don Matt, se ha creado todo un revuelo con esto de las primarias abiertas o cerradas, a tal punto de que muchos, yo me inscribo en eso, hemos llegado a creer que todo esto es una bola de humo, todo esto es una cortina para desviar la atención de los dominicanos, donde se han concentrado tanto esfuerzo, apenas es el tema principal, solo se habla de las primarias abiertas o cerradas, si el Congreso lo va a aprobar, si en este caso ahora la Cámara de Diputados pues va a cambiar el hombre del maletín, y nos gustaría escuchar de la voz de una persona experimentada, con experiencia, si en este caso se va a dar la voluntad de la mayoría o la voluntad de la minoría. Bueno, Giovanni, en primer lugar yo comparto el criterio que acabas de expresar. Esto es una gran cortina, esto no es lo esencial, pero se nos ha estado vendiendo que esto es fundamental y que la vida del país depende de esto. En realidad no es así. República Dominicana lo que necesita es que se establezcan las condiciones para que puedan realizarse en nuestro país elecciones realmente libres, democráticas, equitativas, diáfanas, para que podamos realmente decir que vivimos en democracia, que tenemos un sistema electoral que garantiza la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Para eso hay que modificar la ley electoral, hay que enfrentar todo el tema de los recursos en las campañas, todo el tema del delito electoral, todo el tema del cómputo. Esos sí son problemas esenciales. Pero se nos ha querido vender que el tema principal son los partidos. Los partidos en realidad son un aspecto del sistema electoral, pero se nos quiere vender que el tema fundamental son los partidos, y dentro de los partidos que la cuestión fundamental es la cuestión de si se establecen primarias abiertas o cerradas. Hay que decir que en eso el gobierno ha sido bastante hábil en distraer la atención, es decir, ponernos a ver en una dirección cuando en realidad lo fundamental está para otro lado. El gobierno, por otro lado, y eso es un aspecto sí importante, es otro aspecto de tu pregunta, tú te preguntabas si el gobierno va a lograr su propósito. Porque todo esto luce, y no solamente luce, sino que ese proyecto de ley es descabellado. Es más, yo creo que no lo van a poder aprobar, pero aún si lo aprobasen, esas primarias no se pueden realizar. Primero hay muchos aspectos desconocidos para el gran público, incluso para los que estamos en la actividad política, porque el proyecto que habían elaborado, que había establecido la comisión del Senado que trabajó el tema, pues todo ese trabajo se fue abajo el último día. En el Senado le hicieron casi 30 modificaciones a ese proyecto. Y dentro de las modificaciones que le hicieron, una de ellas es que se eliminó el padrón. Según el proyecto que está en la Cámara, no habría que hacer un padrón de concurrentes, es decir, que podrían votar las personas en más de un partido, o una persona podría votar más de una vez. Pero voy más lejos. Ese proyecto elimina la boleta única, y si elimina la boleta única, eso significa lo siguiente, que en vez de hacer, bueno, la boleta única fue un gran logro, eso fue una gran lucha, porque la boleta única está vinculada al tema del secreto del voto. La boleta única se estableció porque había partidos que compraban las boletas de los otros partidos. Entonces, sí, ahora se votaría, es decir, en base a boletas individuales. Pero como las primarias estas que pretenden hacer serían para todos los partidos,
Habría que establecer 26 boletas. Hacer una boleta, lo que ha costado imprimir eso hasta ahora es 3.000 millones de pesos. Esas boletas han costado imprimirlas. Ahora hay que hacer 26. Yo creo que el cálculo que está haciendo la Junta es un cálculo muy errado, diciendo que esas elecciones van a costar 6.000 millones de pesos. Si hacen 26 boletas, porque sería obligatorio y cada boleta tendría en cada partido 3 candidatos para cada posición en cada partido. ¿Ustedes saben cuánta cantidad de papel y qué cantidad de dinero eso significa? Son más de 20.000, 25.000 millones de pesos. Es decir, que aún si eso se aprobase, que es un absurdo, eso no podría ejecutarse. Entonces, ¿por qué se hace todo eso? Habría que preguntarse, ¿por qué si esto es tan descabellado, si esto no tiene ni pies ni cabeza? ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, ahí ya habría que aventurar hipótesis. Yo no soy muy dado a aventurar hipótesis, pero sí diría lo siguiente, que si un proyecto de ese tipo lo logran meter a la fuerza, eso quiere decir que entonces se puede meter la reforma constitucional. Y yo creo que esa es una de las claves para entender lo que está sucediendo. El presidente de la República, a pesar de lo que dijo, él está empeñado en quedarse en el Palacio Nacional. Y bueno, ya se lo hizo una vez, todo indica que lo quiere hacer de nuevo, después lo querría seguir haciendo siempre, pero si logran en estas condiciones tan adversas meter ese proyecto, pues yo pienso que estaríamos cerca de esa reforma constitucional. No es tan fácil. Pero, Max, sí. Yo no sé, a mí todavía los cálculos no me dan como para visualizar. Yo soy de los que creo que el presidente, yo en mi particular, no va. Porque yo no sé si un presidente se quiere reelegir, no va echando pleito, echa un solo. Ahora está echando un pleito con la primaria, no solo en su partido. Dígame qué sector de la sociedad organizada, sociedad civil, empresarial, eclesiástica, apoya las primarias abiertas. ¿Cuál sector? Ese es un pleito que tiene casado el presidente, que no sé cómo lo va a ganar. Y después de eso, imaginémonos que sí, que él logre pasar ese sedazo, meterse en una nueva reforma constitucional. Eso no es tan fácil. Sí, Johnny, pero es algo, cuando uno está enfrentando algo que aparentemente no tiene lógica, uno trata de encontrársela, porque alguna lógica debe tener. Por algo lo están haciendo. Esa es la cuestión. Y entonces una de las explicaciones, por eso dije que no me gustaba aventurar hipótesis, una explicación posible sería esa. Pero hay otra explicación. Al final no se aprueba nada. No hay ley de partido. Claro, pero eso es lo que quiere en el fondo el gobierno. Eso yo lo creo también. Eso también lo quiere. Entonces todo esto es una manera de entretenernos a todos, ponernos a discutir. Y al final, bueno, todo se queda igual. Pero todo se queda igual quiere decir que todo se queda mal. Eso quiere decir que tendríamos un proceso electoral en el año 2020, no solamente con todas las debilidades, sino con más debilidades todavía que las del año 2016. Y si hubo una crisis de una cierta dimensión en el 2016, habría que entonces pensar que vendría una crisis de mayores dimensiones. Ahora, todo esto va a depender de algo, que es de la entereza, de la fortaleza, de la responsabilidad, de la consecuencia de los legisladores de los partidos de la oposición. Nosotros hemos recibido, el conjunto de partidos, hemos recibido muchas seguridades de los legisladores que representan la oposición en el Congreso. Nos han insistido, ¿verdad?, en que ellos son personas de palabra, que son personas de honor, y nosotros estamos convencidos de eso. Bueno, pero quién sabe, a lo mejor uno que otro, no sé. ¿Cede ante la tentación? Sí, o sea, claro, serían personas que quedarían muy marcadas, quedarían manchadas. Bueno, hay gente que no le importa mancharse, pero de todas maneras es algo muy serio, pero no sería ni uno ni dos. O sea, para que el asunto pase se necesitaría que fuese un buen grupo.
Entonces, si eso llegase a suceder, cosa que yo considero altamente improbable, porque creo que la mayoría de esas personas son personas, como digo, de mucha entereza y de mucho temple, pero si eso llegase a suceder, también ya eso sería un reflejo de lo mal que andamos, y no en el Congreso, de lo mal que andamos como sociedad. Pero eso yo lo descarto. O sea, yo lo descarto porque, vuelvo e insisto, yo creo en lo que han expresado los legisladores de la oposición. Bueno, el tema está aún más que en la oposición y fundamentalmente en el PRM, parece que aunque su dirección haya tomado una decisión, no todos están convencidos de que eso es lo que procede. Y ahí entonces radica también los peligros de cuando se esté en el Congreso. Porque ya vimos en estos días cómo dicen que vieja, no sé si vieja o no, pero es la posición oficial de un líder o de uno de los principales dirigentes del PRM que cree en las primarias abiertas y simultáneas. Sí, pero yo vuelvo y digo, lo importante para el país es tener una oposición responsable y consecuente. Y en ese sentido, yo creo que esto es lo fundamental y que los partidos representados en el Congreso van a hacer valer sus criterios y van a asumir su responsabilidad para que no se den esos desvaríos, ¿no? Yo creo que los partidos de la oposición en este sentido van a ser firmes. Y si no lo fuesen, bueno, pero en este caso perderán el crédito, perderán la confianza de esas personas, ¿verdad? Los que se descarríen, ¿verdad? Pues perderán la confianza. Y si se descarría un partido entero, bueno, pues se descarriló también, se descarrió. Pero yo creo que eso no va a pasar. Yo creo en la firmeza de los legisladores, de los partidos representados en el Congreso Nacional. Yo creo que por el bien de la oposición, de esa unidad que han ido construyendo, muchos dirán que por el bien del país sería lo mejor. Pero hemos visto también, Max, que muchos firmes, en el momento que uno menos cree, no están tan firmes. Bueno, yo creo en esa firmeza, yo creo que no va a pasar, es decir, la ley no va a pasar. Eso nos lleva al escenario, sí, de que al final ese puede ser al final el plan del gobierno, de que no suceda nada, y entonces ir sin reglas o con malas reglas al proceso electoral del año 2020. Cuando haya un desenlace, pues nosotros también nos vamos a reunir, vamos a analizar la situación y vamos a determinar los pasos a dar en ese momento. Imaginémonos que supera, digamos, el país o los partidos el tema de las primarias abiertas o cerradas. Superado eso, ¿ya estaría lista la ley de partido como para que se apruebe? ¿Y la oposición la aceptaría? No, para nada. Es que lo que se ha aprobado como ley de partidos en el Senado es un adefesio. Es decir, incluso sería un error pensar que resolviendo el tema de abiertas y cerradas hay un buen proyecto de ley. Lo que hizo el Senado no sirve para nada. Es decir, es una porquería de ley. Eso no sirve para nada. Y no responde en absoluto a ninguno de los requerimientos necesarios para una organización democrática de los partidos. Además, vuelvo y digo, lo importante no es solo la ley de partidos, es la ley electoral. Yo quisiera recordar a ese propósito lo que declaró el día 7 de febrero del año 2015 Roberto Rosario Márquez, entonces presidente de la Junta Central Electoral. La Junta había elaborado un anteproyecto de ley electoral, de reforma de la ley electoral, un anteproyecto de ley de partidos, con apoyo técnico de la Organización de Estados Americanos, y ese proyecto lo presentaban cada año. Y esa fue como la tercera o la cuarta vez que lo presentaron. Y recuerdo que Roberto Rosario Márquez dijo, y eso salió publicado en absolutamente todos los diarios nacionales, y en la generalidad de los diarios nacionales impresos y en la generalidad de los digitales, y eso es fácil de verificar, 7 de febrero del año 2015, él dijo que si no se aprobaban la ley electoral, la reforma de la ley electoral y la ley de partidos,
no habría elecciones democráticas, libres y democráticas en la República Dominicana, y lo que habría sería una imposición del dinero. Miren, yo que muchas veces casi nunca he estado de acuerdo con el señor Rosario Márquez, yo estoy de acuerdo con lo que él dijo, era verdad, fue una profecía, no se aprobaron las leyes y las elecciones fueron un desastre. Él tenía razón, claro, él sabía de lo que estaba hablando. Entonces, yo pienso que si no se aprueba, en este caso, ese mamotreto de ley de partidos que salió del Senado, que si no se aprueba eso, habría que, para aprobar algo válido, la Cámara tendría que hacer un gran trabajo, rehacer todo aquello, y bueno, entonces ya eso, ya, pero si no, lo más probable es que no haya ley. Y en ese sentido, vuelvo y digo, los que no quieren ley también son los que se han beneficiado siempre del desorden. Con el permiso de don Mike, con el permiso de nuestro compañero Junior Espinosa, vamos a una pequeña pausa. Me gustaría luego de la pausa evaluar lo que serían ya estos 2 años de estos segundo mandato del presidente Danilo Medina. Casi 2 años, porque eso estamos ya a ley de un par de meses para que se cumplan los 2 años. Vamos a la pausa y seguimos esta interesante entrevista con don Matt Puig. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante entrevista con don Matt Puig, presidente de Alianza por la Democracia. Y se nos quedó en el tintero ahorita una pregunta que prácticamente la formulamos, pero queremos reformularla a don Matt Puig con relación a cómo él evalúa prácticamente estos 2 años de este segundo mandato de la gestión del presidente Danilo Medina, cuando vemos que se aprestan a inaugurar lo que es el teleférico, donde anunciaron que en los próximos días también, o en este año, van a inaugurar la segunda línea del metro, donde se comenzó a construir ya la presa Grande y una serie de obras que el gobierno está ejecutando, y nos gustaría saber de parte de la oposición cómo va el asunto. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que diferenciar de manera muy clara los 2 mandatos del presidente Medina. Los primeros 4 años fueron 4 años en que el presidente Medina estuvo relativamente cómodo. Pero yo creo que en los 2 años que van del segundo mandato, él no ha podido conciliar el sueño. ¿Por qué digo esto? Porque en los primeros 4 años él gozó, si se quiere, de una especie de luna de miel muy prolongada. Era una tregua. Sí, pero más que una tregua, esa tregua parecía una paz duradera, porque claro, en realidad había una oposición que prácticamente no se oponía. El fuego principal de los llamados partidos opositores en ese momento se concentraba en criticar al presidente anterior, al presidente Fernández. Dejaron tranquilo al presidente Medina, y el presidente Medina naturalmente no iba a protestar por eso. Ahora bien, y eso hizo que, tanto mal que bien, es decir, él estuvo, como dicen en Perú, ¿no? Es decir, el presidente Medina estuvo meciendo a la oposición, estuvo meciendo hasta que se durmiera. Claro, la oposición vino a despertar con la reforma constitucional, con la reunión de Juan Dolio, donde allí él utilizó la mayoría que había alcanzado en el Congreso de su partido e impuso la obligación a los miembros de su partido de que aprobaran la reforma constitucional, y aquello, esas leyes que tenemos 20 años para hacer las leyes, él resolvió la reforma constitucional en 15 días. Ahora, a partir de ahí ya fue distinto, porque se vio también que era lo que quería hacer el presidente Medina en las elecciones, y efectivamente los partidos de oposición pedimos garantías. Incluso antes de las elecciones tratamos de tomar contacto con la Organización de Estados Americanos, en la comisión presidida por el expresidente Pastrana. En fin, hicimos muchos esfuerzos, pero ¿qué va? Es decir, las elecciones fueron el desastre que se veía venir. Ahora, desde ese día 15 de mayo del año 2016, yo creo que el presidente Medina no ha podido conciliar el sueño. Esto no ha sido tan fácil para él como fueron los 4 primeros años. Incluso, es decir, todo este tiempo se le ha pasado incluso prometiendo, incluso esa lista de actividades que tú
de inauguraciones que señalaban, si realmente es una lista vergonzosa. O sea, ¿por qué vergonzosa? Bueno, la segunda línea del metro. El presidente Medina, desde que entró al gobierno, dejó el metro de lado, se ocupó de su teleférico porque el metro era obra del presidente Fernández, todo el mundo lo sabe. Esa segunda línea del metro, la extensión de la segunda línea, debió haber estado terminada hace tiempo. Monte Grande tiene 20 años, que se está prometiendo 20 años. No lo mencionaste en la lista, pero la inauguración de la súper sobrevaluada planta de Punta Catalina, esa planta antiambiental, contaminante, se anunció que iba a estar lista para el 2016. Y ahora están hablando de que están acelerando los trabajos para aprobar la primera turbina a finales de este año, pero eso era para el 2016. Y ahora es que van a aprobar la primera turbina, a ver si funciona. Pero por fin, ¿cuánto se va a invertir ahí? ¿Eh? ¿Cuánto se va a invertir ahí? Por fin, ¿cuánto se va a gastar? ¿Y quién lo sabe? ¿Y quién va a saber eso? Porque supuestamente eran 2.040 millones de dólares y después supuestamente lo rebajaron a 1.950. Mentira, en realidad lo que hicieron fue que le descontaron los impuestos. O sea, no hubo ninguna rebaja, era un cuento. Pero después, que supuestamente ese era el precio final, la empresa está reclamando 708 millones de dólares extra. Entonces ahora pedir dinero prestado a China para pagarle a Odebrecht. O sea, también todo eso, porque así es como hay que ver las cosas. Entonces, todas esas supuestas obras, nosotros vemos que han sido más una operación propagandística que hechos reales. Eso no quita que el presidente tenga entre ceja y ceja la disposición de quedarse en el gobierno. Si él no estuviera en eso, estuviese actuando de otra manera. Pero todas las señales que él está dando es porque está empeñado en quedarse ahí. Si no, yo hubiese designado un delfín, ya hubiese designado una persona para que le represente. Y en el caso de Domínguez Brito, ¿no es un delfín o es un ente independiente? Bueno, yo creo que, no creo, ya esto es una apreciación particular, no creo que él esté representando en esa candidatura al presidente de la República. Es mi apreciación. Puede haber otras, puedo estar equivocado, pero no creo que ese sea el candidato que esté representando al presidente de la República. Al presidente de la República lo que le interesa es ser él el candidato de nuevo, y para eso va a hacer lo que él considere que haya que hacer, aunque sea contrario a la ley, a la ética y lo que sea. Pero de nuevo con el tema de la reelección. Yo creo que el tema jurídico no es el principal obstáculo que tiene la reelección, porque los presidentes en ejercicio saben cómo vencer eso. Yo quiero ver... Perdón, en los países antidemocráticos. Bueno, estamos en estos países. En los países antidemocráticos no hay problema. Estamos aquí. El tema es, y es fácil vencer el aspecto social y económico que implicaría modificar nuevamente la Constitución para un tercer mandato. Fíjese que no estamos en un segundo, que todo coincidía, la oposición estaba de acuerdo con modificar la Constitución y establecer 2 periodos consecutivos, pero no lo decía, pero en el fondo quería, porque todos quieren llegar con esa posibilidad. Ahora, un tercer periodo es tan fácil. Sobre todo, Junior, si se toma en cuenta lo siguiente. Aquí se ha dicho muchas veces, incluso para justificarla, que aquí siempre ha habido corrupción. Sí, cada vez que se quiere justificar, se dice, pero que siempre ha sido así. Bueno, puede ser que siempre haya sido así. Bueno, cierto, admito que haya sido así. Lo que pasa es que la corrupción ha ido creciendo. Y ha llegado a niveles realmente superlativos. Ahora, una cosa es que la corrupción crezca, que llegue a niveles superlativos, y otra cosa es que la gente se dé cuenta de eso. Y aquí ya todo el mundo se dio cuenta. Entonces, cuando yo digo que en el segundo mandato del presidente Medina, él no concilia el sueño, es porque todos los días se ha destapado un nuevo caso grave de corrupción. Si no pasa
un mes. ¿Cuántos meses van? No sé, si nosotros... Este año tenemos el mes 5. Bueno, está bien, Entonces, uno puede buscar de los, ¿verdad? De todos los meses, de los 20 meses que lleva... Lo último es onza. De los 20 meses que lleva este segundo mandato, uno le puede poner un caso grave de corrupción a cada mes, casi. Es decir, y no cualquier caso de corrupción. Y además todo el mundo lo sabe. Ahora, en esas condiciones particulares, pretender pasarle por encima a todo el mundo, o a casi todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que es una operación destinada al fracaso. ¿Puede crear inestabilidad el intento de repostulación? Absolutamente, no hay inestabilidad, eso puede crear una crisis grave de gobernabilidad en nuestro país. Es que con la mitad de lo que se ha descubierto aquí, cualquier gobierno se hubiera caído en cualquier otro país del mundo. Con la mitad, con la cuarta parte. Es que es escandaloso lo que ha pasado en la República Dominicana. Ese caso de Odebrecht, es decir, con la 10ª parte de lo que ha pasado aquí en el caso de Odebrecht, se han caído hay presidentes presos en otros países de América Latina. Es decir, entonces, por eso yo creo, sí, que con todo esto se está jugando con candela. Yo creo que se está jugando con candela. Y es algo también sumamente, yo diría, más que preocupante, peligroso. Es decir, porque nadie quiere una hecatombe aquí, nadie quiere una catástrofe. Yo creo que todo lo que nosotros debemos aspirar es a que el pueblo dominicano supere todo este régimen autoritario y corrupto de forma ordenada y cívica. O sea, porque si no, el destino de los gobiernos autoritarios y corruptos generalmente no terminan pacíficamente. Y nosotros lo que queremos es que esto termine cívicamente. Tomás, de verdad que agradecer la participación y esta interesante entrevista con el público cerrando la noche. Hemos conversado con el doctor Matt Puig, presidente de Alianza por la Democracia. Como siempre es un honor que haya compartido con nosotros el escenario. Un servidor, Giovanni Almonte Junior Espinosa. Le deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.